Esto corresponde a la última clase, clase 9, perdón, clase 11 esta, de profetas mayores. El profeta Jeremías le corresponde una tarea muy importante: dar el mensaje de Dios a un pueblo que se encuentra en peligro de ser destruido, aniquilado, de ser llevado al exilio por medio del imperio de los babilonios. Y el profeta Jeremías vive los acontecimientos que está prediciendo. Él lo está observando. Es un joven que todavía no ha llegado a una edad para poder dar discursos públicos en medio de las personas adultas. Es impropio para un joven el hablar cuando están presentes los adultos. No sigue los patrones culturales normales. Es, podríamos decir, una persona que falta de respeto según los, los patrones culturales de la época. Y el mensaje que va a tener que dar es muy desagradable, un mensaje muy incómodo, porque habla acerca del arrepentimiento, la condición espiritual en la cual se encuentra el pueblo hebreo y los juicios, la destrucción que viene sobre la nación. Las primeras personas en mostrar su enfado, su ira, su desagrado frente al mensaje del profeta Jeremías fueron los varones de Anatot, el lugar donde nació y de donde procede el profeta Jeremías, es decir, sus propios vecinos, sus propios amistades o personas que él conoció desde muy pequeño son los que quieren atentar contra la vida del profeta Jeremías. Aquí estamos observando que los profetas corren riesgo su vida, peligran su vida. Intentaron matarle. Y el profeta Jeremías dice: ¿por qué prosperan los injustos y los justos están sufriendo las consecuencias, los resultados de la injusticia de parte de las personas impías? Es como una protesta que está planteando el profeta Jeremías frente al Señor. El Señor le responde: si te has cansado con aquellos que corren de a pie, ¿qué va a resultar o cómo vas a reaccionar cuando te corresponda correr con aquellos que corren a caballo? Lo que quiere significar esta expresión es que si al profeta Jeremías le causa una, una reacción negativa o está desmoralizado o ya no quiere continuar con la predicación porque lo quiere matar personas que son de su barrio, de su zona, de donde él vivía cuando era joven. Bueno, él proviene de ahí, de Anatot. ¿Cómo será entonces cuando al profeta Jeremías le corresponde ir a predicar a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, a los profetas, al pueblo en general? Ellos son los que corren a caballo. También los juicios que vienen sobre el pueblo de Israel y que le anuncia el profeta Jeremías son sequías, son perros, aves, bestias, enfermedad, hambre, muerte, cautiverio. Jerusalén será incendiada por no guardar el día de reposo. La sequía, las aves, los perros, las bestias, enfermedad, hambre, muerte y cautiverio no son castigos que el pueblo de Israel lo desconozca, no son juicios que vienen sobre el pueblo de Israel que no se le había advertido con anticipación, porque estos juicios son lo que están contemplados en la ley de Moisés. Cuando trabajamos con el Antiguo Testamento siempre decimos que para interpretarlo correctamente se debe considerar el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, el pacto que Dios establece en el monte Sinaí con Moisés. Ese pacto luego se va a aplicar y se va a recordar a las futuras generaciones y se va a aplicar a las futuras generaciones. En el libro de Deuteronomio, que es parte del pacto del Antiguo Testamento, en el capítulo 27 y el capítulo 29 se encuentran el listado de las maldiciones
como resultado de la desobediencia y el listado de las bendiciones como resultado de la obediencia. Entre el listado de la desobediencia, ahí usted puede encontrar uh, la peste, el hambre, el cautiverio y la guerra. Por lo tanto, eso ya está escrito en la ley de Moisés. También el profeta Jeremías utiliza, como todos los profetas, elementos objetivos, ilustraciones para ilustrar su mensaje. Muy con... ¿No se escucha, hermano Pablo? Se le Se mutió, fue el profe. audio. Perfecto, muchas gracias por informar, porque hasta ahí duró esta batería. Bueno, estaba comentando que los profetas, como Jeremías y otros, Isaías, el profeta Ezequiel, utilizan diversos medios para profetizar, objetivos, ilustraciones, como, como por ejemplo el que utiliza Jeremías, va a la casa del alfarero y ve cómo construye una vasija de barro, luego no le gustó cómo quedó, la destruye y la vuelve a reconstruir. Es precisamente lo que va a hacer nuestro Señor con el pueblo de Israel. Lo va a destruir por medio de los babilonios y Profesor, después lo va a disculpe, reconstruir. ¿Sí, hermano Boris? disculpe que lo interrumpa, ¿cuál clase es? ¿Qué número? Esta es la clase número 11. Gracias. Y de luego el Señor va a reconstruir nuevamente a su pueblo. El instrumento de juicio que va a utilizar el Señor para destruir a su pueblo son los babilonios. En esta clase 11 veremos en qué consiste la justicia de Dios que demanda de parte de los reyes de Judá, la consecuencia de la serie de profecías de Jeremías durante el reinado de Joacim, la consecuencia también de la profecía o de la serie de profecías de Jeremías durante el reinado de Sedequías y las consecuencias de la profecía durante el gobierno de Joacim. ¿Y por qué Jeremías profetiza contra las otras naciones aparte de Judá? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Hermano Cristian, parece que también le correspondía la disertación hoy día. Voy a ver, Cristian Castillo, sí. Hermano El Pablo, 10 de abril. Sí, hermano Cristian. buenas tardes. Sí, justo delante le iba a mandar un correo. Lo que pasa, hermano Pablo, que se me olvidó avisarle y ahora estoy entrando a turno de noche, se me complica. Ok. No hay Eh, problema, hermano Cristian. Ahí después me comenta si se la puedo enviar grabada, no sé cómo se puede hacer de otra manera, porque el otro jueves igual me toca trabajar. Ok. Lo han enviado grabado algunos hermanos. Lo suben a YouTube. Algunos lo han hecho de ese modo. ¿Cómo le resulte más cómodo, hermano Cristian? Y también los demás hermanos, si no lo tienen listo ahora, lo pueden grabar. Y luego me lo pueden enviar a mi correo electrónico o por medio de mi WhatsApp. Perfecto, entonces vamos a comenzar ahora esta clase. Vamos a realizar las presentaciones. Clase número 11. Aquí nos encontramos frente a una tragedia nacional. Es terrible lo que le ocurre al pueblo de Dios, pero esto fue la causa de una multitud de generaciones anteriores que desobedecieron los mandatos de Dios, obedecieron a los sacerdotes, a los profetas falsos, a los sacerdotes corruptos, los reyes, los príncipes, los gobernantes, los ancianos, que ellos eran los responsables de aplicar la ley, de proteger al pueblo, porque esto es una teocracia, pero mediante una monarquía. No es una absoluta teocracia, tampoco es una absoluta monarquía, sino que es una teocracia, pero mediante la monarquía. Es un equilibrio suave en la forma en que Dios gobierna, por medio de sus reyes. Los reyes, los príncipes, los pastores, ellos son los pastores. Ellos deben velar por la calidad de vida espiritual, social, cultural de la población.
la, la calidad religiosa del pueblo. Pero toda la población, el pueblo en general, todo está corrompido. Deben haber algunas personas, sin embargo, que no se han corrompido al nivel que nos presenta el profeta Isaías y el profeta Jeremías, también el profeta Ezequiel. Jeremías es uno de las personas que se mantiene íntegro y el que conoce a Dios, porque Dios mismo se le ha revelado a él. A los demás se ha revelado por medio de su historia, por medio de la formación del pueblo. Se ha revelado por medio de la ley de Moisés. La ley de Moisés, de hecho, es el registro de la revelación de Dios. Pero el pueblo no va a quedar sin revelación. Se revela por medio del profeta Jeremías ahora. Aquí vemos una pintura que trata el pintor de ilustrar el exilio babilónico. Atrás podemos ver nosotros las murallas de Jerusalén que se están incendiando y una columna de personas. No sabemos cuántas personas son, pero un número muy importante. Se llevan, esta es una tercera agrupación o tercer contingente de personas que va rumbo a Babilonia. Esto ya representa el año 586 antes del Señor Jesucristo. Israel o Judá cae tres veces. El 605 se llevan un grupo de personas y se va Daniel. En el 597 se va otro grupo, otro contingente. En ese contingente se va el profeta Ezequiel. Y el 586, que estaría representando esta pintura, ahí ya cae el templo, son derribadas las murallas, son incendiados, y una multitud de personas se va a Babilonia, y los pobres quedan en esta zona geográfica, y otros se van a Egipto. Aquí van niños, van ancianos, ancianas, es imaginarse, solamente usted puede utilizar su imaginación para ver el sufrimiento que experimentaron estas personas para viajar desde Jerusalén hasta Babilonia. Lo más probable es que no todos alcanzaron a llegar porque deben haber aquí ancianos con dolores de huesos, otros mutilados, jóvenes enfermos, mal alimentados. Hermano Sí, Pablo, sí, hermano Jorge, disculpe que lo interrumpa, ¿usted me podría aclarar el periodo que profetizó Ezequías? ¿De qué año hasta qué año? Perdón, Jeremías, sí, a ver aquí, por favor. del, de 26 antes de Cristo, 580. Esa sería la época en que el profeta Jeremías ejerce su ministerio. Bastante tiempo, ¿ah? 626 hasta el 580 aproximadamente. Esa es la Hermano época en Pablo, que, ¿sí? entonces, como vamos estudiando los profetas, lo vamos estudiando en orden cronológico, ¿verdad? Viene, porque estudiamos anteriormente Isaías, siglo octavo, y ahora viene Jeremías, que viene acercándose más al tiempo de Cristo, es decir, vamos, así como está ahí en esa parte de la Biblia, porque sabemos que la Biblia no está en orden cronológico, pero así como lo estamos estudiando ahora, Isaías, Jeremías, vamos bien. Y el profeta Ezequiel en el año 597, un Ah, poco después, perfecto, después comienza el ministerio profético. No recuerdo hasta ya. qué fecha. Bueno, 586 él ya sigue ejerciendo su ministerio profético. O sea, esos tres están 596, como ordenados, sí, son contemporáneos Jeremías con Ezequiel. Jeremías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos son contemporáneos. ya. Pero Isaías es el más antiguo entonces, Él es del siglo octavo, claro. Estamos hablando del año ya. 700, Él se 740, diferencia, 700 digamos, antes de Cristo. él se diferencia de los demás profetas también por la distancia. Exacto, exactamente, Sí. sí. La otra duda que tengo, hermano Pablo, es, porque estuve estudiando y leyendo un poco el libro, el ministerio profético de Jeremías, tengo la duda, ¿se dedicó 100% a Judá o también profetizó para otras naciones, como lo fue Isaías?
Yo creo que fue Judá solamente, pero no sé si estoy equivocado. El Señor le dice que va a ser profeta para todas las naciones. Pero Ya, el lugar, la zona geográfica donde está profetizando es Judá nada más porque no viajó a los otros países, son hartos países. En forma simbólica, él le da de beber a varias naciones que están alrededor de la fértil media luna para indicar que Dios está airado, está furioso con estas naciones y le da de beber de la copa de la ira del Dios Todopoderoso. Pero esa ira se refiere a la invasión de Nabucodonosor que arrasa y destruye todos estos pueblos como Edom, Moab, Tiro, Sidón, Fenicia, los filisteos, Egipto también se menciona, los árabes, entre otras agrupaciones, todo ese territorio que bebe de la copa de la ira de Dios, que Jeremías tiene que ir a dárselo en forma simbólica a estas naciones, está representando que Nabucodonosor va a conquistar, a someter a todas estas naciones. Dios no solamente está airado con Judá, sino que también con todas las otras naciones, y Dios utiliza a Nabucodonosor y a Babilonia para castigar a todos estos pueblos. Esto lo dice entonces, también hermano Pablo, Isaías y también lo dice entonces, Jeremías. la respuesta correcta sería que el profeta Jeremías no se limitó solamente a, a profetizar sobre Judá, sino que también a las demás naciones. Sí, claro, él profetiza Tiro, Sidón, Moab, Ya, Edom, entre otras naciones, Egipto también, a los filisteos. ya. Profesor, Muchas gracias. Sí, hermano Boris. sí, por ejemplo, en Jeremías 1:5, ahí dice claramente que dice Dios al profeta que te di por profeta a las naciones. O sea, no Correcto, sería solamente al pueblo de Israel, sino que a todas las naciones. O sea, no dice a todas las naciones, pero dice naciones en plural. exactamente, sí, así es, correcto. Acá tenemos otra imagen de Nabucodonosor y el que está sentado en el trono y al rey Sedequías y a sus hijos que están siendo muertos, masacrados por los babilonios. Y luego le arrancan los ojos a este hombre. Una imagen muy terrible para los judíos, ¿ah? Para el rey. ¿Cómo terminan los hombres? Un hombre, bueno, él tenía ciertas dudas acerca de Jeremías, va a consultarle, pero no accede a las peticiones de Jeremías. Si se hubiese rendido, se hubiese entregado, Sedequías a Nabucodonosor hubiesen sobrevivido, porque le van a preguntar, estamos siendo invadidos, asediados por los babilonios. Quizá el Señor se digna a rescatarnos y hacer algo a favor de nosotros, dice el rey Sedequías. Tenía la esperanza el rey de que ocurriera lo mismo que en la época del profeta Isaías, cuando Dios mató a 185.000 de los soldados de los asirios. Acá tenemos la puerta de Istar, que fue reconstruida en Berlín. Esto se encontró en Babilonia, lo que antiguamente fue Babilonia. Eran ladrillos, bloques que estaban destruidos, por supuesto, estaban dispersados también en una zona donde probablemente había caído, se destruyó. Y después los arqueólogos, o un arqueólogo en alemán, esto lo encuentra usted en un documental, comenzó a tomar todas estas piezas, estos bloques que estaban desintegrados, y comenzó a ordenarlos y los llevó a Alemania. Y allá comenzaron a ensamblarse cada una de las piezas. Y lo ensamblaron de tal forma que hicieron el mismo diseño que originalmente existía en el siglo sexto antes de Cristo, y es la puerta donde probablemente los judíos entraron a Babilonia. Era la puerta más importante. Lo mismo que estamos viendo nosotros ahora, por medio de esta presentación, lo que van a Berlín lo ven en persona, es lo que los judíos, evidentemente, seguramente vieron también cuando ingresaron a Babilonia. Esta es la puerta de Istar. Maravillosa, una de las siete maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. Esto era el entrano, nada más de las maravillas que van a ver después. Pero también lo más probable que hayan visto esto, ¿ah? Los puentes colgantes, o sea, los jardines colgantes
en el desierto, rodeado de canales, mucha fertilidad de la tierra. Bueno, los judíos cuando llegan acá a Babilonia no van contentos, van amargados, con dolor, desesperanzados, con angustia, han perdido familiares, van llegando lo más probable a algún hijo que ha perdido a su papá anciano en el camino, no pudo continuar el trayecto a pie, otros han perdido a sus hijos, a su esposa o a su esposo. Otros perdieron todos sus familiares, todos sus amigos, son los únicos sobrevivientes de una zona, porque son cautivos, son esclavos, son personas que perdieron una guerra, no hay templo, no hay rey, no hay muralla, no hay país, ahora se ha convertido Judá en una provincia, una de las tantas provincias de Babilonia. No tienen nada, estas personas ahora perdieron todo. Es increíble, fueron desarraigados de su tierra, son expatriados y tienen que morar, aprender otra cultura, otro lenguaje, se les va a enseñar otra religión. Bueno, ellos, y con respecto a este tema de las religiones, ellos ya son idólatras y adoran a Baal, a Será, Tarté, a Moloch, adoran a las piedras, adoran a los árboles, a las estrellas, al sol, a la luna, adoran a todo lo que se mueve, a todo lo que se imagina, todo adoran. Estas personas van a buscar leña y lo que les sobra de la leña se hacen un dios. Pero ocurre lo inverso, ocurre lo contrario con el pueblo hebreo, porque lo que se fueron se van a dar cuenta que ahora no tienen nada y lo perdieron todo. Y lo único que le queda a este pueblo, que logra unir a todos los exiliados en Babilonia, es precisamente lo que anteriormente ellos despreciaban, que era la religión. Y ahora, ahora los hebreos comienzan a buscar lo que los une y lo que tienen en común entre todos ellos, que es la ley de Moisés y los escritos de los profetas, porque Isaías ya había mencionado esto, 200 años antes ya lo había mencionado, que esto va a pasar si ellos no se arrepienten. Comienzan ahora a, a aclararse el trabajo que ejecutó Jeremías en Judá. Parece que era un verdadero profeta. Y comienzan a coleccionar los escritos de los profetas y vuelven a la ley de Moisés. Y hay algunas personas que se hacen profesionales en este contexto histórico de la ley. Ellos van a ser los escribas, los que van a conservar, preservar, transmitir, difundir la ley de Moisés. Comienzan a reunirse los judíos ahora, los días sábados, en las sinagogas, comienzan a aparecer las sinagogas. En la cautividad babilónica surge las sinagogas en torno al libro. Hay un título de un libro de Hans David que dice, en la dispersión el texto es patria, porque ahora ya no tienen nada, pero el texto, la Biblia, se ha convertido en su patria. Y ahora comienzan a venerar los textos sagrados, a estudiar los textos sagrados, a enseñarlo. Y apartarse desde ese momento, gracias a este exilio, comienzan a apartarse de todas las otras naciones y abandonan para siempre la idolatría. Desde este momento, desde el exilio en Babilonia, los judíos nunca más volverán a ser igual como antes. Ahora se apartan de todas las naciones y se vuelven en adoradores del único y verdadero Dios. A todos los que no son judíos ahora ellos lo escupen, lo desprecian. Si tuviesen la posibilidad lo podrían asesinar. Aborrecen a todos los que no son judíos. Usted lo puede escuchar, reportajes que han dado los judíos ortodoxos, desprecian, escupen a todos los que no son judíos. Y a Jesús los judíos lo consideran como lo peor que hay, como un falsante, de los más, lenguaje más delicado que puedo mencionar para referirse a Jesucristo de estas personas. Pero fue gracias a este momento traumático que le correspondió vivir a los hebreos. Les sirvió para, para poder conservar su identidad,
recibió bastante a este pueblo, este exilio, porque se van a purificar. Recuerde que el profeta Isaías dijo que van a ser llevados a Babilonia con la finalidad de purificarlo, ya que ellos no quisieron purificarse a sí mismos, entonces Dios lo va a purificar empleando medios muy agresivos, muy fuertes a Babilonia. Estas son profecías o oráculos durante el periodo de Sedequías. Sedequías manda a consultar palabra de Jehová por medio del profeta Jeremías. Vamos a ver dónde nos encontramos en la historia. Hermano Pablo, Sí, yo entiendo que Nabucodonosor coloca a Sedequía a cargo de Judá, pero mi pregunta es, ¿Sedequía era del pueblo judío o viene de Babilonia? Sedequías es judío. Él es judío, Ya, ya, descendiente ok. del rey David. Lo que hace el faraón, los faraones, lo que hace Nabucodonosor, es poner una persona legítima que sea reconocido por el pueblo, por supuesto, tiene que ser descendiente del rey David. De lo contrario, el pueblo se le rebelaría porque legalmente tiene que ser un descendiente del rey David. Pero si es dejado por Nabucodonosor, es porque él debe rendir cuenta a Nabucodonosor, porque él mismo lo puso ahí. Pero Sedequías comienza a planificar recibir ayuda de parte de Egipto, y eso no le gustó para nada a Nabucodonosor, por supuesto, y lo va a destruir. Acaba, acaba finalmente la independencia política. Es un rey títere, Sedequías, hermano, por Nabucodonosor. Quiere independizarse después, pero no le resulta. Se fue para peor. Aquí tenemos un cuadro de los reyes asirios, babilónicos y los contemporáneos de israelitas y judíos. En la época de acá, recuerde, acá y el rey Ezequías, el que estaba ejerciendo el ministerio profético en ese momento era el profeta Isaías. Y el 722 cae Samaria, que era la capital del reino del norte. Y acá tenemos los reyes de Asiria: Tiglat-Pileser, Salmanasar, pues Sargón el conquistador de Samaria, Senaquerib, Azarón, Asurbanipal, los otros. Después cayó, comienza el declive de los asirios 625, 612 cae Nínive, y después ya pierde el 612 cuando terminó el poder y se produce un vacío de poder en el Medio Oriente, en la fértil Media Luna. Nabucodonosor, cuando destruye a Faraón Necao en Carquemis de 605, ahora los babilonios son los que tienen control sobre toda esa zona geográfica. El profeta Isaías, perdón, Jeremías comienza a profetizar durante Josías, en el 626. Joacás, Jeconías, Joaquín y el último es Sedequías. Acá nos encontramos ahora, en la época de Sedequías. Pero aquí con el profeta Jeremías los oráculos no están ordenados en forma cronológica o como lo vamos a ver, porque después vuelve a Joaquín, Jeconías. Y bueno, ahí cae Jerusalén, 586. Después viene otro imperio más adelante, el Ciro, el Medo-Persa, el cual había escrito el profeta Isaías, pero en el siglo octavo. Y acá ya nos vamos a encontrar en la época de Esdras, Nehemías, también el profeta Zacarías, ¿quién más? Ageo también, es otro de los profetas que intenta que reconstruyan el templo de Jerusalén después de Ciro. Pero esa es la historia del pueblo hebreo. Nosotros nos encontramos entonces en Sedequías. El rey Sedequías manda a consultar a- al profeta Jeremías. Él sabe que estamos en el capítulo 21 ahora del libro, del capítulo 21, el profeta Jeremías, del verso 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquía, y el sacerdote Sofonía, hijo de Masías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel será de sobre nosotros. Es la esperanza que tiene, observe la esperanza del rey Sedequías. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas,
y aquel será de sobre nosotros. Tiene la esperanza el rey Sedequías de que el Señor realice un milagro y libre a este pueblo, a los judíos, de la mano de Nabucodonosor. Cuando están asediados, están en peligro, se acuerdan de Dios, pero anteriormente no lo tomaban en cuenta. Cuando están en peligro de muerte, se acuerdan de Dios los judíos. Y consultan, ¿eh? El rey Sedequías manda a consultar a Jeremías. No manda a consultar a los profetas de Baal o a otros profetas o a otros sacerdotes, sino precisamente a Jeremías porque reconocía en él a un verdadero profeta, lo más probable, si no se hubiese dirigido a otro. Jeremías le da una respuesta. ¿Qué es lo que le responde el profeta Jeremías? Le dice que si quieren la vida, deben rendirse a los caldeos, en el verso 9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, más el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá y toda su vida será por despojo. Y su vida le será por despojo. Esa es la respuesta que le da el profeta a Jeremías. ¿Qué espera Sedequías? Espera que Dios le dé una liberación política y militar y que el rey Nabucodonosor se devuelva a su tierra. Está esperando lo mismo que en la época de Acaz, con el rey Seraquerib, creo que se llamaba el rey de Asirio, y el rey asirio murió allá en su tierra. Eso es lo mismo que pretende el rey Sedequías. Pero no va a escuchar lo mismo que lo que hizo el rey acá en ese momento, lo que le respondió el profeta Isaías, sino que acá es diferente la situación. Ya Dios le dio muchas oportunidades. Además que ellos no se quieren arrepentir. Por lo tanto, ahora le dice que Babilonia lo va a destruir a todos ustedes. Si ustedes quieren vivir realmente, deben pasarse al lado de los babilonios, de los caldeos. Si quieren vivir, si ustedes desprecian su vida, entonces quédense y combatan hasta que mueran. Combatir hasta la muerte. Si un soldado escuchara esto, los soldados están dispuestos a dar su vida por su país. Están preparados para la guerra y morir. Es intolerante también, intolerable a una persona que desmoralice a la población. Porque lo que necesita la gente en esos contextos bélicos es que les suban la moral, estén entusiasmados, sean fervorosos, tengan ánimo, sean fuertes, resistentes y luchar hasta las últimas consecuencias, pero no rendirse nunca. Quizá eso es lo que esperaba un soldado, lo que fueron a acompañar a estas personas que le fueron a consultar al profeta Jeremías. Por lo tanto, el odio a Jeremías ya se va a comenzar a manifestar por el discurso, por el mensaje que le da. Un mensaje, podríamos decir, que es antipatriótico, porque hay una guerra que le quieren arrebatar su independencia política, hacer desaparecer el país del mapa, si eso es lo que quieren hacer, y convertir eso en una provincia. Pero él le dice, pásense a los babilonios, ríndanse a los babilonios, si quieren conservar su vida. Por lo tanto, la gente lo va a despreciar. ¿Qué más le dice el profeta Jeremías? Si quiere la muerte, quédense en la ciudad. Otro de los mensajes que le da. El rey Sedequías pide la intercesión del profeta en su favor. La respuesta del profeta Jeremías es contundente. No hay salvación en la forma que los judíos esperan. Ahora es el momento de la derrota, le dice Jeremías. La única salvación posible está en rendirse. El Señor está combatiendo personalmente con ellos. No es Nabucodonosor el que lucha contra los judíos. En el capítulo 21, verso 5, el que lucha es Dios mismo. Por favor, mis queridos hermanos, vamos a leer esa porción bíblica. El capítulo 21, verso 5.
¿Lo leo, hermano? Gracias, hermano Alex. Muchas gracias. Adelante. Jeremías 21:5 dice, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Bien. Esa es la respuesta que le da el profeta Jeremías al rey Sedequías. Yo pelearé contra vosotros, con furor y enojo, ira grande. Un mensaje totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Dios es el que está luchando contra ellos y utiliza como instrumento de su juicio, su castigo a su propio pueblo, a los babilonios. Eso es la respuesta que le da. En el verso 5 las expresiones que se usan son parecidas a a la intervención liberado de Dios en la esclavitud de Egipto, pero con brazo fuerte, con brazo poderoso. Se utilizaba antiguamente en Deuteronomio para recordar la liberación de Jehová frente a los egipcios. Pero ahora resulta que esas mismas expresiones con brazo fuerte, con mano alzada y brazo fuerte, se utiliza para, para referirse o para indicar a su propio pueblo. Ahora Dios actúa contra su propio pueblo como actuó contra los egipcios en la antigüedad. La resistencia al enemigo supone que no se acepta la propia culpa y su consecuencia será la muerte, a espada, a hambre o a pestilencias. Esa fue la respuesta contundente del profeta Jeremías al rey Sedequías. Jehová manda ahora a los reyes, a Judá y también a hacer justicia. Aquí estamos en el capítulo 22, esto, verso 3. Practiquen el derecho y practiquen la justicia, dice el profeta Jeremías. Le sigue respondiendo, al rey. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Deben practicar la justicia. Eso es lo que Dios demanda de parte de los reyes de Judá. Liberen al oprimido, del opresor, no hacer violencia al extranjero, al huérfano, ni tampoco a la viuda, ni derramen sangre inocente. ¿Por qué el Señor le dice esto a los reyes de Judá? Porque es precisamente lo que están haciendo. No están practicando el derecho, no están haciendo justicia. Ellos son los garantes de que se aplique la ley de Moisés, que se aplique la justicia de Dios, que está contemplada en la ley de Moisés en el pueblo. No han liberado a los oprimidos de parte del opresor. Están actuando como si fueran Sodoma y Gomorra, como las naciones que Dios expulsó de la tierra de Canaán. Son opresores sobre otros pueblos. No hacer violencia al extranjero tampoco, al huérfano ni tampoco a la viuda. Roban a los extranjeros y también le hacen mucha violencia a los huérfanos, a las viudas. La viuda es una mujer que no tiene un esposo que la pueda sustentar económicamente. Un huérfano no tiene papá, no tiene madre, no tiene nada. Y estas personas, los reyes, se supone que ellos eran los responsables de satisfacer las necesidades de los más vulnerables de la sociedad, de darle protección porque ellos son los pastores de su pueblo. Pero hacen todo lo contrario y derraman sangre inocente. Son asesinos también, son criminales. Todo eso es lo que se está viviendo en Judá en este momento y lo que Dios le pide a los reyes que hagan, pero no se ve. Dios hará que su pueblo regrese a su tierra, le dice también a Sedequías, Dios hará que su pueblo regrese a su tierra. Con respecto a los pastores, por favor, hermano Jorge, vamos a dar la lectura, capítulo 23, verso del 1 al verso 2. Jeremías 23, verso del 1 al 2. Dice así: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová.
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Perfecto. Dios castigará entonces a los pastores. ¿Quiénes son los pastores negligentes según este pasaje bíblico? Dios Los castigará. gobernadores, Muy bien, los gobernadores, ¿cierto? Muy claro. Porque la iglesia todavía no existe. La iglesia comienza a existir en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios cayó sobre los 120. Porque Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando en tiempo futuro. La iglesia no existe, entonces no son pastores de iglesia, son los gobernantes de la nación, no son los gobernantes del país. Ellos son los que tienen que hacer que la justicia se aplique, son los garantes del derecho de Dios, de la ley que se encuentra en la ley de Moisés. ¿Qué hará el Señor con los que hayan quedado? En el verso 3 y el verso 4, los hará volver y les pondrá pastores. Verso 3 y el verso 4. Y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas, de todas las tierras donde las eché. El Señor es el que la ha hecho. Los que están empleando la política de el exilio es Dios mismo, porque Dios es el que lo echó y lo hará volver, sin embargo, otra vez a su tierra. Y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que la pacienten, que no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Aquí está prometiendo el regreso entonces del cautiverio Bueno, babilonio. Pablo, ¿Sí, hermano Jorge? sí, bueno, la clase pasada igual usted aclaraba el tema de los pastores que son gobernantes y es interesante eso porque muchas veces se ha escuchado de llevar esa palabra al ámbito de la iglesia, sobre todo cuando hay pastores que son más o menos, la gente se agarra a ese texto bíblico y dice que el Señor va a entregar pastores que apacienten a su pueblo y colocan ese texto, pero acá queda más que claro que ese texto está hablando de gobernantes, o sea, de líderes. ¿Cómo podríamos aplicar entonces esa palabra para este tiempo? Podríamos hablar de que de alguna manera Dios colocará líderes, autoridades en ese sentido, pero nunca refiriéndose a pastores o también se pudiera utilizar. Como aplicación, hermano Jorge, se puede aplicar. Como interpretación, no, porque se está refiriendo a los gobernantes. El- Usted no ha tomado todavía hermenéutica, ¿verdad? No, todavía no. Ah, ok. Bueno, en la hermenéutica, primero para hacer una exégesis, se debe identificar el género literario al cual pertenece el pasaje y usted va a investigar. Y después usted realiza un estudio histórico, un contexto histórico, político, geográfico, histórico, entre otros. Autor, destinatario, la ocasión, el tema también central de la obra. Después, si es un texto profético, debe saber si hay census plenius, por ejemplo, doble referencia a la profecía o no. Después viene un proceso de análisis de las palabras. Después del análisis de las palabras, viene la aplicación, creo que es, sí, ¿cómo era? Conclusiones de la exégesis. Conclusión, después de la conclusión, enriquecimiento de las conclusiones. En el enriquecimiento de las conclusiones, ahí usted va a, a citar a otros autores que han interpretado ese pasaje bíblico. Y después, el último punto de una exégesis son las aplicaciones prácticas. Ahí es donde corresponde aplicar los pasajes bíblicos a, a nuestro contexto. Que lo mismo que entendieron y cómo se aplicó en la antigüedad se aplique actualmente. Y ahí a eso sería una aplicación, aplicaciones prácticas del trabajo exegético. Eso sería lo último después de hacer todo un trabajo de interpretación bíblica. Pero se puede aplicar, pues los pastores, todos los líderes son líderes, pero como una aplicación para nuestra época.
Es posible, es legítimo hacer, pero después de todo un proceso anterior. El perfecto, ¿qué más? Ah, aquí. Denuncia contra los falsos profetas y los sacerdotes. En el verso, capítulo 23, verso 9 al verso 40. Los sacerdotes son sacerdotes corruptos y los profetas son sacerdotes falsos y corruptos también. Estos profetas son, hermano Boris, Sí, profesor, puede, no sé si tiene la posibilidad de que saque ese recuadro negro que está ahí, que no logro captar de dónde viene el diagrama. Ah, ya, ya. no se veía. Ah, Ah, ya, entonces usted está viendo lo mismo que yo, que estoy viendo acá. claro. Sí, había un recuadro negro que tapaba. Ah, muy bien, ya. Qué extraño, ¿eh? Qué extraño. Yo pensé que no se veía eso. Muy bien. Entonces, aquí no estamos refiriéndonos a los falsos profetas. Cuando vimos la introducción a los profetas mayores, dijimos que la profecía no fue un fenómeno exclusivo del pueblo hebreo, sino que también fue una práctica que caracterizó a los de Mesopotamia, los de Canaán, los de Egipto y otros pueblos, lo más probable alrededor de los judíos. Adivinos, pero había unos textos muy parecidos a los textos proféticos nuestros. También en el pueblo de Israel del Norte y en Judá habían escuelas de profetas, quizás realizando lo mismo que hizo Eliseo o adaptaron las escuelas de profetas de Eliseo. Pero no se deben confundir la escuela de profetas de esta época con lo de Eliseo, porque en la época de Eliseo esas escuelas de profetas tenían la finalidad de instruir en cuanto a la ley de Moisés. Y la responsabilidad de ello era dar a conocer la ley de Moisés en todo el reino, tanto del norte como el reino del sur, en todas las tribus de Israel, para contrarrestar las influencias de los Baales. Era una especie de instituto bíblico, las escuelas de profetas de la época de Eliseo. En cambio, estas escuelas de profetas, veremos que no tienen nada que ver con los profetas de épocas anteriores, porque acá la enseñanza es una enseñanza corrompida, corrupta. Quizás en estas escuelas de profetas, por lo que enseñaban los profetas y por quién profetizaban ellos, era una especie de sincretismo religioso. Quizás ellos decían o enseñaban en estas escuelas de profetas, los sacerdotes, que Jehová tenía una esposa y esta esposa era Será, y a Será con Jehová tenían hijos y esto eran los Baales. Por lo tanto, debían distribuir su adoración entre los Baales, a Será y Jehová. En esta porción vemos cuáles son lo que hacen los profetas de Israel, los profetas asalariados. Estos son profetas asalariados, los profetas de la corte. Son profetas que tienen la certificación para ejercer el ministerio o el oficio profético. Y aquí comienza a listar algunas características de estos pueblos, en el verso, o estos grupos. Verso 10, aquí dice, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Ahí está mencionando capítulo 23, a los falsos profetas. ¿Qué más? Son impíos en el verso 11. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay eso maldad, dice Jehová. Estos profetas profetizan en nombre de Baal, verso 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Cometen adulterio, viven en la mentira, no se convierten de su maldad, son como Sodoma y Gomorra. Lo menciona o lo dice el verso 14. Estos son los profetas, son profetas profesionales, podríamos decir.
graduados de la escuela de profetas, pero no son profetas verdaderos de Dios. De hecho, el verdadero profeta no es uno de los que ha sido graduado de la escuela de profetas, sino alguien que ha sido nombrado directamente de parte de Dios y que no tiene la influencia de los sacerdotes, porque a estas alturas, los sacerdotes que tenían el deber de enseñar la ley, interpretar la ley, aplicar la ley, ser mediadores entre Dios, entre los hombres y Dios, ofrecer sacrificios espirituales, eran las autoridades religiosas, pero los sacerdotes son los que engañan, son corruptos, son impíos, preparan y usan a los profetas para engañar a la población y todo el mundo está de acuerdo con esto y la gente se deja engañar porque quiere huir la mentira, no quiere oír la verdad. Terminamos con 3 días. Ahora volvemos a la época de Joacim, otra vez, retrocedemos un poco en el tiempo. ¿Qué ocurrió en la época de Joacim? Acá vamos a ver. El trasfondo histórico de esta porción de la profecía nos sitúa entre la primera y la segunda deportación. Estamos entre el 597 586 a.C. Un grupo, por tanto, ha sido llevado a Babilonia. El resto del pueblo sigue en Jerusalén con Sedequías. ¿Cuáles de los dos grupos tienen ante sí un futuro de esperanza? ¿Con quiénes el Señor estará tratando? A primera vista pareciera que los deportados a Babilonia han sido castigados y por lo tanto ellos son los higos malos, mientras los que se han quedado en Jerusalén serían los higos buenos entonces. Pero Jeremías cambia el sentido de este falso razonamiento que tenían los judíos. Los primeros ya han cumplido, de hecho, las exigencias proféticas de someterse a Babilonia. Son los higos buenos. Los últimos evitan someterse a Nabucodonosor. Ellos son los higos malos. No basta con estar cerca de Jerusalén para gozar de los frutos y privilegios. Es necesario la obediencia al Señor. Ese es el contexto de esta profecía, esta serie de profecías durante el reinado de Joacim. En el capítulo 24, verso del 1 al 10, encontramos la profecía de los higos, de esta visión de las canastas, con higos buenos y higos malos. Los higos buenos son los que se fueron a Babilonia, los higos malos son los que todavía quedan en Judá. Y así lo dice en el verso 8. Como los higos malos, que de malos no se puede comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a su príncipe y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Los hijos malos son los que se quedan en Jerusalén, y ellos van a ser exterminados por espada, hambre, pestilencias. Lo que le dice es que Dios le va a quitar la tierra que les dio a sus antepasados, porque ellos no merecen estar ahí en esa tierra. El remanente fiel, el que son, o se pueden considerar que son el remanente, son fieles a Dios, porque ya se han sometido a lo que Dios demanda. Dios demanda ahora en estas instancias que si quieren obedecer a Dios, tienen que someterse a Nabucodonosor. Si quieren vivir, deben someterse a Nabucodonosor. Si se someten a Nabucodonosor, estarán cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios es el que está combatiendo contra ellos, castigando a todos los judíos. Ese es el remanente fiel, y lo va a demostrar en el futuro, porque ellos, por medio del estudio de la ley, se unen y ahora, en torno a la ley, se restaura la religión judía. La religión judía actual es gracias a las sinagogas que se levantaron en Babilonia. La identidad judía actualmente, y la que vemos nosotros en el siglo I, en la época de Jesucristo, son resultado de la cautividad babilónica. Porque si no hubiesen estado en Babilonia, los judíos hubiesen
no hubiesen existido, hubiesen sido adoradores de Baal, Será, Torté, hubiesen desaparecido, se hubiesen desintegrado. Le sirvió mucho este trauma histórico al pueblo hebreo. Eso es lo que dice el capítulo 24, entonces, verso del 1 al verso 10. Después tiene otra visión durante la época del reinado de Joacín, en el capítulo 25, verso del 1 al verso 14. Judá servirá por 70 años a Babilonia. Algunos indican que esta cifra de 70 años no es una cifra redonda, simbólica. Los 70 años equivalen aproximadamente a 3 generaciones. Sugiere la idea de un periodo completo. La razón por la cual ellos se van a Babilonia. ¿Por qué se van a Babilonia? Eso lo vamos a ver ahora, a continuación. Hermano Roberto, por favor, vamos a dar lectura al verso 4. Por favor, verso 4. Y vamos a responder por qué ellos se van a Babilonia y van a estar 70 años allá. Estamos en el capítulo 25, verso 4. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Roberto. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Bien, la razón entonces por la cual se van a Babilonia estos grupos es porque ellos no quisieron. ¿No quisieron escuchar? Eso es, ¿eh? No quisieron escuchar. Esa es la razón por la cual Dios lleva a los judíos a Babilonia y van a estar allá 70 años. En el verso 7, por favor, hermano, no sé si estará hermano Cristian, la lectura, verso 7. Si puede, no sé si se podrá. Capítulo 25, verso 7. Parece que no. Hermano David Sánchez, entonces. Amén, mi hermano Pablo. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Perfecto. ¿Cuál es la razón entonces por la cual se van a Babilonia? Van a estar 70 años allá. Uno era porque no escucharon, no pusieron atención. Y la otra, en verso 7, es por provocaron a ira al Señor, por las obras de vuestras propias manos. Se refiere a la idolatría, por practicar la idolatría. Esas son las razones. El instrumento de juicio que Dios va a utilizar son los babilonios. Pero ellos, a su vez, hermano Boris, en el verso 2 al verso 14, nos dice lo que va a ocurrir a los babilonios. ¿Qué le ocurrirá a estas personas? Amén. Del 12 al 14 dijo. Correcto. Y cuando sean, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bien. Lo Y mismo que le... traeré hasta el 14, digo, o hasta el 12. Sí, por favor, hasta el 14. Ya. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán reducidas a esclavitud por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Perfecto, muchas gracias, hermano Boris. Es lo mismo que le dijo el profeta Isaías a Asiria. Los asirios se van a ensañar con los israelitas, van a destruirlos, pero a su vez los asirios serán destruidos. Acá le dice lo mismo. Los babilonios son los que van a destruir y se van a hacer cargo de la ejecución de los juicios de Dios sobre su propio pueblo, pero a su vez los babilonios van a ser castigados. Y esto lo vemos después, cuando caen
cuando Ciro entra a Babilonia. Y después llega otro imperio, el imperio de los medos y de los persas. Ya, todo eso es lo que podemos encontrar nosotros en el capítulo 25, verso del 1 al 14. La visión de la copa de vino de furor. Vamos a ver aquí el capítulo 25. Ahí está. Aquí nos encontramos con diversos pueblos, los arameos, los amonitas, moabitas, edomitas, los árabes, Judá, filisteos, arameos, ¿qué más? ¿Qué más? Los fenicios, Jafas, Dodas, Calón, Gaza, que son administraciones políticas o zonas geográficas administradas por una especie de ciudades-estado de los filisteos. Sobre todas estas naciones vendrá la ira de Dios. Aquí vamos a mencionarlo. La visión de la copa de vino, sobre quiénes viene la copa de vino. Acá sobre la ira de Dios vendrá sobre Judá, verso 18. Estamos en el capítulo 25. Verso 18. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a su rey y a sus príncipes. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones, las cuales me envió Jehová. La copa simboliza juicio, ira, sobre Judá, Jerusalén, Egipto, sobre el faraón de Egipto, sus siervos, su príncipe, a todo su pueblo y a todos la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, a los reyes de la tierra de Filisteas, Calón, Gaza, Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que envía, que están de ese lado del mar, a Dedán, a Temás, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes del pueblo mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Lam, a los de reyes de Media, una cantidad impresionante de naciones que van a tener que beber de la copa de la ira de Dios. Y en el verso 26, a los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Increíble, Babilonia es el que ejecuta los juicios de Dios. Pero al mismo tiempo, después de todo, también Babilonia beberá de la ira y el juicio de Dios. También va a ser destruido. Es una otra forma distinta de decir que Babilonia a su vez va a ser destruido, pero después de haber destruido a todas las otras naciones previamente. Todo el pueblo se levanta contra Jeremías. Esto es terrible. Verso 26, verso 24, capítulo 26. Y en el principio del reinado de Joacim, el hijo de Josías, rey de Judá, vino a esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, es decir, en el atrio del templo, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Jeremías frente a la casa de Dios, frente al templo, la puerta del templo, el atrio? Le dice a los judíos: ustedes lo que vienen a adorar acá en Jerusalén, vienen bueno, lo podemos eh, aplicar o podemos enlistar lo que anteriormente y posteriormente menciona el profeta. Ustedes son los que se vienen a refugiar aquí a la casa de Jehová, pensando en escapar de la ira de Dios. Pero
lo que va a ocurrir con la casa de Jehová, que es el templo, va a hacer lo mismo que ocurrió con Silo. Silo, ¿qué era Silo? Era un lugar donde se encontraba el arca del pacto, el tabernáculo de reunión. En una guerra con los filisteos, perdieron la guerra los israelitas y los filisteos se llevaron el arca. Destruyeron todo, destruyeron el tabernáculo de reunión. Quedó desierto. Y ahora a esta altura Silo es un lugar nada más. Una zona donde no hay nada. No hay un lugar sagrado en Silo ahora. Jeremías dice, así va a quedar Jerusalén. Va a quedar como Silo. No va a haber templo más, va a ser destruido. ¿Cuál fue la reacción de las personas que están escuchando esto? En el verso 11, a ver, primero el verso 10 y 11, vamos a darle lectura, por favor, hermano Alex. Vamos a dar lectura a esa porción bíblica. Estamos en el capítulo 26, verso 10, el verso 11. Esto fue lo que le respondió el pueblo al profeta Jeremías, o los príncipes, Bien, capítulo 26, versículo el 10 10 y y el 11. 11. Ya. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Bien, los sacerdotes y los profetas le dijeron a las autoridades políticas, este hombre debe morir. Impresionante. Otro peligro de muerte. A Jeremías lo quieren matar todo el mundo, ¿ah? Lo quieren asesinar. Los de Anatot lo querían matar porque estaba diciendo que se pasaran a los babilonios y querían sobrevivir. Y ahora lo quieren matar porque está diciendo que el templo de Jerusalén va a ser destruido, va a quedar como Silo. ¿Y por qué debe morir este hombre? Ah, porque ellos se volvieron bíblicos ahora. Están citando un Salmo 132, verso 14. No es que desconozca la ley esta persona, conoce la ley, pero parece que no la aplica, porque al mismo tiempo adoran a Baal. En el libro de Salmos 132, Salmo 132, verso 14 dice así, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. ¿A qué se refiere esta porción bíblica? Se refiere al templo de Jerusalén. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Se refiere a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Dios vivirá para siempre en ese lugar. Y ahora Jeremías dice que el templo va a ser destruido. Entonces ellos concluyeron que ese hombre debe ser un falso profeta. Debe morir, porque los falsos profetas hay que matarlo. También conocen el libro de Deuteronomio. Ahora están citando el texto de Deuteronomio. Conocían el libro de Salmos y ahora citan Deuteronomio capítulo 18, verso 20. Capítulo 18, verso 20 dice lo siguiente. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, los sacerdotes y los profetas conocen la Biblia. Han leído Salmos, donde dice que Dios permanecerá para siempre en ese lugar, y también han leído el libro de Deuteronomio, donde dice que a los profetas falsos deben matarle. Y ellos juzgaron por lo que dijo Jeremías, de que el templo va a ser destruido, debe ser un falso profeta entonces, debe ser un blasfemo, debe morir. La razón acá de la ejecución a Jeremías es por causas religiosas, porque lo consideran como un falso profeta. Y en cambio los falsos profetas, que son ellos mismos, corren mejor suerte porque aquí nadie los quiere matar. Todos los consideran verdadero y al verdadero lo consideran un falso profeta, digno de acabar con su vida. Pero algunos ancianos actúan con prudencia. En el verso 17, claro, como son más ancianos, tienen mayor experiencia, entonces se levantaron algunos
de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová, y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Los más ancianos están esperando, son mucho más prudentes, porque ellos dicen quizás el profeta Jeremías no es un falso profeta, quizás sea un verdadero profeta. Y si nos arrepentimos, entonces Dios quizás perdone también nuestra, nuestra ciudad. Jeremías es salvado finalmente en el verso 24 por Ahicam, hijo de Safán, que estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen a la mano del pueblo para matarlo. Así, una vez más, el profeta Jeremías se salvó de mano de los judíos que son idólatras. Los sacerdotes son corruptos, los profetas son corruptos, los reyes, también los príncipes, pero siempre hay personas que son prudentes, ¿ah? Tienen temor de Dios. Los ancianos, ellos van a ser llevados a Babilonia y en la segunda deportación, o la tercera deportación, y van a ser los higos buenos del cual nos estaba hablando el profeta Jeremías. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos, de lo que estamos viendo en toda esta sección de la serie de profecías sobre Judá en el reinado de Sedequía, el reinado de Joacim? Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Jorge? sí, quiero corroborar, parece que lo escuché al principio, alcanzaron acá, eh, el pueblo de Dios de Judá, los castigos que recibió en orden, o a lo menos lo que nombra Jeremías, sería sequía, espada, perros, aves y bestias. ¿Está Correcto. bien? Sí, correcto, correcto. Es lo mismo que está contemplado en la ley de Moisés, mucho más todavía, exilio, entre tantos otros juicios o maldiciones frente a la desobediencia. Bien, continuemos entonces. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Alex? mire, una consulta. Usted cuando pasó de la diapositiva de Sedequías a, a Joacim, Sí. dijo que retrocedía, ¿ya? Me quedó, la consulta es del capítulo 21, donde que era lo que hablaba de Sedequías. A Joacim estamos hablando de los reyes. No, ¿quién es primero? Me refiero históricamente, cronológicamente. Eh, Aquí lo vamos a ver, hermano Alex. Sedequías. ¿Mm? Aquí lo vamos a ver. A ver, aquí está. Aquí está. Y ahí está la pantalla. El último es Ezequías, del 597, 586. Anteriormente estuvo Joaquín, Jeconías, el otro, Joacás, Josías. Esos son los reyes. Pero aquí ya. Gracias, hermano Pablo. Ok, hermano Alex. Esto tengo que enviárselo, hermano. Lo tengo en. Creo que está en Word, creo que es. Pero ahí tenemos el orden. Para irnos ordenando en la narración. Perfecto, ahí está. Mm, Y aquí regreso donde estábamos. Esto es Joacim. Sedequías. Acá volvemos a Sedequías otra vez. Quiero ver la hora para no. Muy bien. Con Sedequías, otra vez volvemos a Sedequías. Hay una señal de los yugos, capítulo 27. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, capítulo 27, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová, Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho, no de Seguías, hazte coyundas y yugos, ponlos sobre tu cuello,
y lo enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón. Bueno, ahí comienzan a listarse a varias naciones. Todas las naciones deben someterse bajo el yugo del rey de Babilonia, siervo del Señor. Al rey de Babilonia ahora se le llama el siervo del Señor, verso 6. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun la bestia del campo le he dado para que le sirva. Mire cómo lo menciona, mi siervo. A Ciro el Medo Persa, en el libro de, de Isaías, también le llama a mi siervo, a Ciro, pero muchas más expresiones emplea. Mi ungido, mi pastor, mi siervo, no me acuerdo qué otras expresiones se utilizaba para describir a Ciro el Medo Persa. Todavía no viene. Ahora estamos en la época de los babilonios. Los que deben someterse a Nabucodonosor deben ser Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón y también Judá. Y aparece acá un falso profeta en el capítulo 28, Ananías o Hananías. Aquí le dicen, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mismo mes, que Hananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, aquí vemos la profecía de un profeta falso. Así habló Jehová de los ejércitos de Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años. Esa fue la profecía de Hananías. Dentro de 2 años yo haré volver a todos los cautivos. Entonces respondió el profeta Jeremías, en el verso 5, al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que está en la casa de Jehová. O esto fue una discusión pública delante de todos, delante de la casa de Jehová. Aquí hay personas que están observando toda esta escena, esta discusión entre dos profetas. Está el pueblo, los sacerdotes. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Cuando es todo esto, oye ahora esta palabra que yo te hablo en tus oídos, y los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencias, contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Debió haber sido muy incómodo para Jeremías que, que alguien lo cuestione su llamamiento profético, Hananías, sobre todo cuando es uno falso. Entonces el profeta Hananías sigue profetizando, ¿ah? Quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró delante de todos. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. No quiere seguir discutiendo ni enfrentándose a un falso profeta. Evadió la discusión y se va. Aquí dice, siguió su camino. Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías,
diciendo: así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, más en vez de ellos harás yugo de hierro. Bien, en eso consistió esta profecía falsa de Hananías. Es contradicho por Jeremías. Aquí podemos comparar a dos profetas, a un profeta falso y a un profeta verdadero. Hananías se puede comparar como un profeta posmoderno, que es ingenuamente optimista, piensa positivo, tiene una super fe porque dice: en 2 años vamos a regresar otra vez y el yugo de Babilonia va a ser roto. Presume también el falso profeta que Dios le ha hablado porque dice: Jehová ha dicho así. Y menosprecia este profeta, Hananías, a los predicadores tradicionales, porque Jeremías le dice: de tiempos pasados, los profetas hablaron de guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Está menospreciando a los predicadores antiguos. También podemos ver que a Hananías le interesa la polémica, es polémico este hombre, y avergüenza públicamente a Jeremías delante de todo el pueblo. ¿Qué más podemos mencionar acerca de Hananías? Habla por su propia cuenta. Dios no le habló. No habla contra el pecado. Jeremías sí habla contra el pecado. Hananías habla solamente prosperidad. Todos los utensilios serán devueltos. El yugo de Nabucodonosor va a ser destruido en 2 años. Todos regresarán a su tierra después de 2 años. Por otra parte, el profeta Jeremías se basa en lo que los antiguos enseñaban. La consecuencia de la desobediencia a la ley de Moisés. Y va de la polémica porque Jeremías dice: el texto siguió su camino. No le gusta la polémica. Habla lo que Dios le ordena y predica contra el pecado, lo que no hacía el profeta anterior. Eso es lo que podemos notar en esta comparación de dos profetas, uno verdadero y otro falso. Luego, carta que envía Jeremías a los ancianos, sacerdotes y profetas y a todo el pueblo en general. Esto lo hace por medio de su secretario, por supuesto. Él está escribiendo, él está dictando, el secretario Baruch, el que escribe. A los gobernantes, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que se encuentra en Babilonia. Es decir, ya se fue un grupo de personas en Babilonia. Él se encuentra en este periodo de transición entre el 605, cuando ya se llevaron un grupo de cautivos, y el 586, cuando cae Jerusalén. Le dice el profeta Jeremías a los judíos en Babilonia: sométanse a Babilonia, en el capítulo 9, verso del 1 al 7, y oren por Babilonia. Los judíos que se encuentran en Jerusalén, al oír esta carta o al escucharla, debieron estar muy desconcertados porque uno de los nuestros resulta que está pidiendo que oremos por los enemigos, por los que no conocen a Jehová. Eso es imposible a esta altura, eh, o desde esta perspectiva, en el Antiguo Testamento orar por los enemigos es algo inconcebible. Esta enseñanza la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Cristo es el que enseñó a orar por los enemigos y orar también por las autoridades, por todas las autoridades. Acá sométanse a Babilonia y oren por ella, porque Dios está utilizando Babilonia como instrumento para purificar a su pueblo. También le dice el profeta Jeremías: no escuchen a los falsos profetas. Parece que los falsos profetas están en todas partes. Se habrán ido también algunos a Babilonia, porque esta carta fue dirigida a los judíos de Babilonia. No escuchen a los falsos profetas. Después de 70 años volverán a su tierra otra vez, a habitarla. Eso lo dice el verso 11 al verso 14. Jehová castigará a los falsos profetas, capítulo 19, verso 21. En eso consistió la, la carta que Jeremías le envía a los sacerdotes, los ancianos, los profetas y a todo el pueblo en general. Esta idea de juicio, castigo, cautiverio,
orar por Babilonia, someterse a Babilonia si quieren vivir, y después regresarán nuevamente. Esto lo encontramos en los siguientes capítulos del profeta Jeremías. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos finalizado esta primera parte de la clase. La segunda parte corresponde al examen. Yo le voy a enviar el examen a su correo electrónico y ustedes tienen todo el día de mañana para responderlo. ¿Alguna lección espiritual, mis queridos hermanos, antes de concluir la clase? Aplicaciones prácticas, algo nuevo que hayan aprendido o algo desafiante para ustedes que le contribuya a su edificación espiritual. Por favor, adelante. Hermano Profesor, Pablo, cuando... Hermano adelante, William, hermano, adelante. hermano Jorge. Ah, ya, gracias. Y cuando usted mencionaba lo de los profetas falsos, como este profeta que él profetizaba puras cosas positivas y puros sermones como de que le levantaban el ánimo, no, no va a pasar esto, eso es mentira. De alguna u otra manera igual me recuerda a los falsos profetas que andan hoy en día, ¿no es cierto? Que solamente profetizan prosperidad, que te va a ir bien, que vas a prosperar, que tu hijo va a ser el próximo gobernador de esta ciudad, que te profetizo que vas a ser el próximo presidente de la República. Y ninguna de esas profecías se cumple. Eso es lo más, eso es lo más, a lo que más se parecen estos profetas falsos. Entonces también la iglesia, de alguna u otra manera, igual está sufriendo esto hoy en día, porque resulta que muchas veces caen en lo mismo, o sea, escuchan a los profetas falsos y no escuchan a los predicadores de sana doctrina. Siempre se dejan llevar por los discursos motivacionales, ¿no es cierto?, de confesión positiva, de que te va a ir bien, todos los discursos motivacionales que te suben el ánimo. Entonces eso es lo que yo lo veo como un contraste de lo que está pasando en el tiempo de Jeremías, lo que pasó en el tiempo de Jeremías y lo que pasa muchas veces hoy día en algunas de estas iglesias neopentecostales. Correcto, hermano William. Perfecto, muchas gracias. Hermano Jorge, adelante. Sí, iba a apuntar hacia lo mismo, el contraste de la vida de Jeremías, como vemos que él fue lanzado a una cisterna, fue tomado preso, no se le creyó una y otra vez, le tocó un pueblo muy duro, muy, muy duro. Creo que uno de los profetas que, bueno, de hecho se conoce como el profeta Llorón por la gran aflicción que él siempre vivió, eh, de profetizar un pueblo realmente muy duro. El contraste hoy día con los profetas de hoy en día que solamente hablan palabra dulce y no quieren hablar la verdad de la palabra y tampoco quieren confrontar. Nadie quiere confrontar a nadie. Y eso ha provocado también que tengamos lamentablemente una camada de muchos cristianos laicos que a la primera prueba de dificultad se van de la iglesia porque lo que recibieron, la profecía, la predicación que recibieron, fueron palabras dulces y blandas que no han traído firmeza a su vida espiritual y hoy día mucha gente está buscando pastores o iglesias al gusto del cliente, como dijo alguien por allí, donde se sienta cómodo, donde no le hablen la verdad, donde, no sé, por tan poca cosa hoy día alguien se va de la iglesia o levanta otra iglesia y lamentablemente eso ha provocado un rechazo al evangelio. Hoy día las estadísticas dicen que la gente cada vez quiere menos el evangélico y eso es bastante triste porque habla de una mala reputación que estamos entregando. Muy bien, hermano Jorge. Muchas gracias. ¿Qué más, mis queridos hermanos? Mano Paulo, Adelante, hermano Alex. mire, meditaba más bien en el hecho del registro de estas profecías. Pensaba, como veíamos ahí esa escena en donde se está quebrando el yugo, y hay todo un intercambio ahí de palabras. eh, Me pongo a pensar esa experiencia luego es casi como un relato periodístico, así como algo que ocurrió cierto, en la corte y luego lo traspaso al papel y como la inspiración misma está ahí en el traspaso de esa información. Entonces me llama la atención justamente cómo es que estos pasajes llegaron a nosotros, y glorifico al Señor por eso, pero me llama la atención, ¿cierto? No sé cómo decirlo, esta
tan inmensa relato, ¿cierto? ¿Cómo fue el proceso? Me pregunto cómo habrá sido ese proceso, como viendo la parte humana, más que la parte, digamos, divina, que sabemos que está ahí, pero esa parte humana, ¿eh? Porque hubo una mano ahí de alguien que escribió, la mano de alguien que relató y proceso. Me maravillo. Más que una pregunta, es una maravilla, hermano Pablo, de lo que estamos estudiando. Muy bien, sí, sí. Así ocurre, hermano Alex. Uno se maravilla estudiando la Biblia, porque surgen otras preguntas, como esa, por ejemplo, y cuando tenemos las respuestas más, todavía nos maravillamos. Muy, sí, así es. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios. No sé si hay alguien más, mis hermanos, antes de finalizar. Creo que nadie más. Muy bien. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Mi hermano Roberto, por favor, nos dirigen una oración para concluir.